Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y dar paso a la palabra. ¿Sale? Amado Jesús, te damos gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí. Gracias por tu maravillosa presencia, poder, Señor, y por tu palabra sobre todo. Gracias por poner una semilla de tu palabra sobre tu siervo, Señor Dios. Permite que tu palabra sea hoy en esta noche, Señor, que seas tú hablando a través de tu siervo, Señor, el hermano Mike Miranda, y permite que esta palabra sea de bendición y sea fructífera para nuestras vidas y para nuestra vida espiritual también, Señor Dios. En el nombre de Jesús y de tu Hijo amado. Amén. Hola, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Excelente. Qué gusto saludarles. Bueno, pues en esta ocasión me tocó compartir con ustedes y es un privilegio poder estar aquí. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. El tema que hoy nos ocupa es los 7 enemigos que quieren detener tu crecimiento espiritual. Y tenemos una cita base. Voy a pedir que alguien me ayude a leerla. La tenemos aquí en pantalla. Hebreos 12:1 dice: Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias. Como se dan cuenta, aquí nos dice esta cita bíblica que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el propósito de despojarnos? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué carrera estamos hablando? Estamos hablando, obviamente, de nuestra carrera espiritual, del llamado que Dios nos ha hecho, porque gracias a Dios, el Señor nos ha salvado, nos ha dado su gracia. Sabemos que ya no vamos al infierno. Jesús tomó nuestro lugar y somos libres. Pero nos espera un proceso, nos espera un trayecto, nos espera un campo traviesa. No es nada más una carrera de resistencia, sino que podemos imaginarnos, porque si tú corres, por ejemplo, una carrera de resistencia, sabes que te espera el asfalto. Pero en el caso de campo traviesa, es el camino como está. No hay que me acomodaron el camino, que está más bonito, que está pavimentado. No, es como está. Y el caminar del cristiano así es. Entonces, si hablamos de que este caminar o esta carrera es campo traviesa, tienes que despojarte de cualquier peso, tienes que despojarte de todo aquello que puede impedirte un buen desarrollo en cuanto a tu desempeño. Ahora, vamos a trasladar esta cita bíblica a lo que nos dice aquí el apóstol que escribió Hebreos. Corramos con paciencia. Imagínate un atleta, imagínate a alguien que se está preparando durante muchos años para esta competencia. En la siguiente diapositiva tenemos una pregunta. Si un atleta se prepara durante años para una competencia, ¿qué cosas podrían impedirle llegar a la meta? Espero que me respondan. Imagínate a un atleta, ya se preparó por muchos años. Yo no sé cuántos años tengas tú caminando con Cristo, pero imagínate qué podría impedirle a un atleta llegar a la meta. Están poniendo en el chat una lesión, una gripa, sobrecarga muscular, el clima. Ok, así Están es. poniendo todas esas ideas. ¿Qué más sería alguien más? Aparte de lo que ya han mencionado, pueden ser algunas otras cosas. Puede ser algo mental, incluso. Ajá, exactamente, falta de concentración puede ser, o quizá pasó por una situación y eso le distrajo, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Las Mariela. circunstancias de la pista puede ser, porque si una pista está mal, pues puede haber accidentes, ¿no? Bueno, ok, pudiera ser también. ¿De También el acuerdo? cansancio, ¿no? El cansancio que tenga. Sí, también puede ser. Si él entrena bien,
entonces sabe dosificar su energía, pero si no es disciplinado, en este caso sería la falta de disciplina también le puede jugar mal. Muy bien. Alguna enfermedad, de repente es bueno, es disciplinado, pero se enferma, eso también le puede jugar mal. Puede estar desanimado, puede tener miedo. Y bueno, así también, chicos, es la vida cristiana. Es una carrera y en muchas ocasiones los obstáculos no vienen de afuera. Mariela mencionaba una situación que es de afuera, pero en ocasiones no vienen de afuera. Y hablando de los 7 enemigos de los que hoy vamos a tratar, estos 7 enemigos que buscan impedir que alcancemos la madurez espiritual y que permanezcamos firmes en Cristo, muchas veces tienen que ver más con nosotros que con lo externo. Entonces, vamos a ir al enemigo número 1. El enemigo número 1 es la ignorancia espiritual. ¿Ignorancia espiritual qué es? Bueno, tiene que ver con no conocer la verdad de Dios o negarse a aprenderla. Aquí viene una pregunta: ¿cómo identificar que ese enemigo me está atacando? Bueno, lo identifico de esta manera. Conozco poco de la Biblia, tengo poco interés por aprender de Dios, mi opinión tiene más peso que la palabra de Dios, me resulta difícil distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Si alguien me puede ayudar, por favor, leyendo Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue alado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, y yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta cita, este versículo es tremendo. El Señor no mira como cualquier cosa la ignorancia espiritual, sino que es digno de un juicio terrible. Entonces, es importante que nosotros consideremos esta verdad, porque fíjate bien cómo se manifiesta hoy esta ignorancia espiritual. Hay personas, hay jóvenes que conocen mejor, por ejemplo, las redes sociales, el último chisme, saben manejar muy bien la última tecnología, pero no conocen su Biblia. Muchas veces las opiniones de los jóvenes están más basadas en lo que ellos ven en TikTok, en Facebook, en Instagram, en lugar de la palabra de Dios. Y muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y eso es una señal de alerta, porque hay ocasiones en que escuchas una enseñanza bíblica, a lo mejor estás escuchando una predicación o algún pastor que está compartiendo en Dios de vida o algo así, y entonces escuchas la enseñanza y dices, ah, caray, yo no sabía que Dios piensa eso. Es una señal. Y entonces la pregunta sería, ¿estoy creciendo en el conocimiento de Cristo o solamente estoy acumulando información? Y cuando digo información, no me refiero solamente a la información general que aprendes en diferentes lugares, sino también la palabra, porque hay ocasiones en que sí conozco la palabra, pero no estoy dispuesto a obedecerla. Eso también es ignorancia moral. La ignorancia moral es vencible, sí puedes vencerla. Si tú estás dispuesto a buscar a Dios, estás dispuesto a buscar la palabra de Dios y estás dispuesto a orar, entonces conquistas la ignorancia espiritual o la ignorancia moral. Aquí nosotros tenemos el primer ejemplo en la Biblia, lo encontramos en Génesis capítulo 3, no vamos a ir ahí. Seguramente conoces la escritura, conoces este acontecimiento que te voy a narrar.
porque es muy famoso y se habla mucho de él en la iglesia. En el capítulo 3 de Génesis se habla de la caída del ser humano y cómo la serpiente vino y le hace una pregunta a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí el enemigo viene y ataca con una mentira. Y entonces la mujer le responde, no, si comemos de todo árbol del huerto, solamente hay de uno que no comemos, porque dijo Dios que ni siquiera debemos de tocarlo. Dios nunca les dijo que no lo tocaran, solo les dijo que no comieran de él. Y entonces ahí vemos ignorancia. Y esa fue la primera causa de la caída. Ahora, vamos al siguiente enemigo. El enemigo número 2 es la poca fe. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro. Alguien ayúdenme, por favor, leyendo Mateo 14:30. Mateo 14:30 nos dice, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Vemos que en medio de una tormenta estaban los apóstoles luchando contra la tormenta. El Señor Jesús se había adelantado. Y entonces cuando se acerca el barco, Jesús venía caminando sobre el agua. Los discípulos primero pensaron que era un fantasma. Y entonces el Señor les dice que no tengan miedo, que es Él. Y entonces Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y entonces le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero luego desvió la mirada, dejó de poner los ojos en el Señor Jesús y empezó a hundirse. Y cuando se empezó a hundir, regresa nuevamente la mirada a Jesús y clama a él por salvación y le dice, Jesús, sálvame. Y entonces Jesús extiende su mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la poca fe es cuando miro las olas, cuando dejo de mirar a Jesús, cuando veo las circunstancias, pero no estamos hablando solo de mirar, sino que eso mengua mi confianza en Dios, mengua mi confianza en la palabra, en las promesas de Dios. ¿Cómo puedo identificar la poca fe en mi vida? Cuando me preocupo de manera constante por el futuro, cuando me cuesta creer que Dios va a responder a mis oraciones, cuando vivo dominado por el y si sale mal, cuando veo las circunstancias y las circunstancias determinan mi ánimo. Entonces mengua la fe. Y empiezo a preguntarme, ¿será de veras que Dios me llamó? ¿Será que de veras Dios puede usarme? ¿Será de veras que el Señor va a cambiar mis circunstancias y mis situaciones? Y a veces pensamos, no creo que yo pueda vencer este pecado. La poca fe fue uno de los enemigos señalados por el Señor Jesús al buscar corregir a sus discípulos. Y bueno, aquí hay una señal de alerta. Cuando el miedo dirige tus decisiones, los temores o tus emociones dirigen tus decisiones, quiere decir que falta fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe se define en la Biblia como la demostración de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es fe. Y es importante que nosotros caminemos basados en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y a manera de reflexión, puedo decirte que lo que domina tus pensamientos revela dónde está puesta tu fe. La pregunta de diagnóstico que viene aquí es, ¿qué ocupa más espacio en mis pensamientos? ¿Mis problemas o las promesas de Dios? Vamos al enemigo número 3,
El enemigo número 3 es el corazón desmayante o corazón que desfallece. ¿Qué es este corazón desmayante o el corazón desfalleciente? No sé si te ha pasado alguna vez que de repente te sientes bien fortalecido y dices, échenme al gigante que viene, y al otro día ya perdiste el entusiasmo, ya empiezas a tener miedo, empiezas a perder tu determinación espiritual. La palabra de Dios nos habla de que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, fueron enviados 12 espías. 10 de ellos, cuando vieron los gigantes en Canaán, empezaron a tener miedo y su reporte fue de miedo. Y dijeron, no, están demasiado grandes. Ellos nos miraban y nos veían como langostas. Esa palabra langostas es lo más acercado a nuestra palabra chapulines. ¿Sí saben lo que es un chapulín, no? Esa plaga que come los cultivos. Estos espías vieron gigantes en Canaán, pero Josué y Caleb vieron las promesas de Dios cumpliéndose. Aquellos veían obstáculos, pero Josué y Caleb veían que Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Cómo se manifiesta hoy el desaliento o el corazón desmayante? Cuando te cansas espiritualmente. ¿Cómo es el cansancio espiritual? Aquí dice, ¿cómo identificarlo? He perdido entusiasmo por las cosas de Dios, me siento cansado espiritualmente, sirvo por obligación y no por amor, voy a la iglesia por cumplir y no por el anhelo de estar en la presencia de Dios. Me desanimo constantemente, alguna mala cara, alguna mala actitud, ya me desanimó y no tengo motivación para buscar a Dios, no tengo motivación para orar. El corazón desfalleciente o desmayante se manifiesta por la pérdida de fuerza, la pérdida de valor espiritual, la pérdida de entusiasmo. Y entonces, cuando esto aparece, siento que no puedo seguir adelante. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste pasión por Dios? Y si tu respuesta es no, pues no me acuerdo. O, caray, creo que hace como 3 semanas o 4. Es decir, que por ahí está llegando el corazón desfalleciente, el corazón desmayante. Y es importante que vengas hoy al Señor y seas sincero. El cuarto enemigo es la desconfianza. Y regresamos al ejemplo que veíamos hace rato, a la ignorancia espiritual, que era Eva. Aquí lo vemos ahora escuchando a la serpiente. La pregunta es, ¿por qué le escuchó? ¿Por qué le puso atención? No sé si vayamos a tener oportunidad de platicar con Eva allá en el cielo, pero sería bueno preguntarle qué fue lo que la motivó a escucharla. El asunto es que le puso atención y se le hicieron interesantes esas palabras porque dudó de la bondad de Dios. Es decir, la serpiente le hizo dudar, pero ella le dio oído, le puso interés a la voz de la serpiente y por eso dudó de la bondad de Dios. Desobedeció, ¿por qué? Porque ya tenía desconfianza. ¿Cómo se manifiesta hoy esta desconfianza? Cuando muchas veces nosotros cuestionamos la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios todavía tiene la misma promesa que me dio desde el principio? ¿Será que de veras Dios es capaz de cumplir cada una de las promesas que me ha hecho?
no sé si seguir esperando en Dios o mejor le voy a echar la mano. Yo me voy a adelantar con esto y con aquello porque parece que Dios está tardando. Confiamos en nosotros mismos más que de lo que confiamos en Dios. A veces vivimos dominados por sospechas, por dudas. ¿Sí será de veras Dios bueno como dice que es? ¿Cómo identificarlo? Me cuesta descansar en Dios. Intento controlarlo todo. Vivo ansioso por el mañana. Cuando oras y le dices a Dios, Señor, yo confío en ti, espero en ti, pero actúas como si Dios no pueda intervenir, es porque estás viviendo atacado por este enemigo, que es la desconfianza. Y nuevamente lo digo, viene de adentro este ataque, no viene de afuera. Y la pregunta que quiero hacerte, la pregunta de diagnóstico es, ¿estoy entregando mis cargas a Dios o estoy tratando de resolverlo todo por mí mismo? La fe pregunta, ¿qué dice Dios en medio de esto que estoy pasando? Y lo pregunta para obedecer lo que dice Dios, pero la desconfianza dice, ¿y qué tal y si Dios no cumple? No sé si te acuerdas también de Sara, cuando según ella tardaba la promesa de Dios de darles un hijo y le dice a Abraham, pues a lo mejor el hijo que Dios te prometió no es mío, quizás sea de la sierva, ¿por qué no te metes con ella? Le echó la mano a Dios según esto. Y hasta hoy Israel está viviendo las consecuencias de esta desconfianza. Y fíjate que Abraham es el padre de la fe. Pero eso no significa que su fe era perfecta. Así que no te desanimes si es que te estás sintiendo identificado con alguno de estos enemigos o con todos, quizá, porque Dios tiene para ti fortaleza, Dios tiene para ti la solución. Él es el que te capacita para vencer a estos enemigos. El enemigo número 5 es la culpa. Y quisiera que alguien me hiciera favor de ir a la Biblia, al Salmo 32. En el Salmo 32, nosotros encontramos a David siendo asediado, siendo atacado por este enemigo, el enemigo que es la culpa. Y Salmo 32, versículo 3 hasta el versículo 5, por favor. Ok. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi vendor en sequedades de estio, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Ok, muchas gracias. Si te das cuenta, en el versículo 3 y en el versículo 4, nosotros encontramos cómo la culpa viene y ataca consumiendo el alma de una manera tremenda, porque él dice, mi verdor se convirtió en sequedades de estío. Entonces, vemos que él también dice, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, que la culpa lo está persiguiendo constantemente. Que me ayuda a ver en el versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo, estos dos versículos que son como empieza el Salmo 32, son un testimonio de David de lo que hace el perdón de Dios en nuestras vidas. David, mientras no confesó su pecado, estaba completamente
asediado, como leíamos en el principio, la cita en Hebreos. Él estaba asediado por la culpa, por el pecado, por la realidad de que le había fallado a Dios y entonces la culpabilidad lo consumía. La culpa es uno de los enemigos más desgastantes y devastadores que vienen y nos atacan en este tiempo. Todos nosotros somos pecadores, salvos por gracia, pero seguimos fallando. Y es bien importante que cada día nosotros vengamos delante del Señor y le pidamos, como también lo dice David, no en este salmo, pero en el 51. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y la manera de librarnos, el Señor, de los que nos son ocultos, es examinándonos. Así que debemos venir cada día y decirle, Señor, a lo mejor yo no me doy cuenta de que soy culpable. O a lo mejor sí me doy cuenta, pero me gusta tanto que no me siento culpable. Y sin embargo, de todas maneras, viene el efecto del pecado y te consume. Entonces, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo venga y te acuse, porque el Espíritu Santo hace eso. Estamos acostumbrados a escuchar que decir que nos redarguye, y esa palabra pues no se nos hace tan familiar. Redarguir es que te acusa y te lo pone en la cara y te dice, esto que estás haciendo está mal, no es adecuado. Esto te condena, te va matando poco a poco. Y entonces, cuando el Señor viene y te lo muestra, puedes venir al Señor y arrepentirte. ¿Cómo identificamos la culpa? Hay ocasiones en que te sientes indigno de acercarte a Dios. Hay ocasiones en que evitas orar por vergüenza, porque sabes que cuando oras se siente fuerte la presencia de Dios, pero déjame decirte, no es diferente cómo Dios te ve mientras oras a cómo te ve cada día y también cómo te ve en lo secreto cuando nadie te ve. De todas maneras, el Señor ya sabe lo que estás haciendo. La culpa, este enemigo te hace estar recordando constantemente los errores pasados, de lo que ya le pediste perdón a Dios, de lo que Él ya te perdonó, pero te quiere hacer creer que Dios no te ha perdonado. Y a lo mejor hasta sientes que como eres culpable, Dios te desecha y ya no te va a usar. La culpa no confesada, como lo vemos aquí en el ejemplo de David en el Salmo 32, va consumiendo tu alma. La señal de alerta que vemos aquí en la diapositiva es que dice aquí, cuando tu pasado tiene más poder sobre ti que la gracia de Dios, esta es una señal de alerta. Es decir, te sientes avergonzado, te sientes indigno de acercarte a Dios e incluso vienes a la presencia de Dios en oración, en tu vida de comunión o en la iglesia, pero cuando oras le ocultas tus pecados a Dios. Porque la culpa prefiere esconderse en las tinieblas antes que ser expuesta por la luz de Cristo. Si tú necesitas hoy confesar delante del Señor algo, no lo dejes para mañana. En cuanto termine la clase o en cuanto hagamos la oración final, confiésaselo al Señor para que vuelvas a experimentar la libertad que el Señor quiere darte. La pregunta de diagnóstico dice, ¿estoy viviendo bajo el perdón de Cristo o bajo la condenación de mis errores? La sangre de Jesús tiene poder para limpiarte. Dice la palabra de Dios que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vayamos al siguiente enemigo, que es la adulación. La adulación o lisonja. ¿Qué es? La adulación o lisonja tiene que ver con que estás buscando la aprobación humana más que la aprobación de Dios. Probablemente quieres quedar bien con tu papá, con tu mamá, con tus amigos de la escuela, con el pastor. Haces todo lo necesario para que
que aprueben los humanos. Por ejemplo, te gusta publicar tus mejores fotos en tu red social porque te gustan los likes, te gustan los buenos comentarios y usas muchos filtros para que piensen que te ves bien. ¿Por qué? Porque estás buscando más la aprobación humana. Por ejemplo, los fariseos amaban más el reconocimiento de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces ellos tenían una apariencia de justicia, pero el Señor cuando los confronta les dice sepulcros blanqueados. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están apestosos. Eso es un sepulcro blanqueado. ¿Cómo se manifiesta hoy? Te lo mencionaba hace rato. Publicar para recibir validación. Pero no solo eso. Hay muchos creyentes que cambian sus principios para agradar a otros. Por ejemplo, tú como cristiano dices, pues yo sé que no debo tomar, pero cuando estás con tus amigos para encajar, si te echas una cervecita, una copa, porque quieres más encajar con ellos que ser aprobado por Dios. Hay quienes buscan popularidad en lugar de integridad y entonces venden sus principios y hacen cosas que no deben hacer para agradar a los demás. La adulación se alimenta de elogios, de halagos, pero también usa elogios y halagos para manipular a los demás, para conseguir lo que quiere y para sembrar discordia. ¿Cómo puedo identificar que la adulación o lisonja me está atacando? Porque necesito constantemente la aprobación de otros, porque me afecta demasiado cuando me critican. Cambio mi comportamiento según con quién estoy o quién me está observando. Busco reconocimiento por lo que hago y no por quién soy. Una señal de alerta es cuando una crítica te derrumba y un elogio te exalta demasiado. La pregunta de diagnóstico es: ¿a quién intento agradar más? ¿A Dios o a las personas? ¿Quién tiene más influencia sobre tus decisiones? ¿Dios o la opinión de los demás? Van a decir, ya no voy a volver a invitar a este pastor porque nos está apedreando el rancho. No, estamos hablando de los enemigos que nos están atacando. Entonces, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de la manera en que Dios nos está hablando. ¿Ok? El enemigo número 7 es el ateo interior. Cuando hablamos del ateo interior, no estamos hablando de una persona que niega que Dios existe de manera verbal, sino de que vive como si Dios no existiera, aunque dice que conoce a Dios o que tiene comunión con Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel en tiempos de abundancia sabían y estaban conscientes que Dios era quien los había exaltado, pero ellos dejaban de depender de Dios y vivían como si no creyeran en Dios. ¿Cómo identificar que este enemigo me está atacando? Cuando tomo decisiones sin consultar a Dios, cuando oro poco o casi nunca, cuando confío más en mis capacidades que en Dios. La señal de alarma es cuando Dios se vuelve una parte de tu vida en lugar de ser el centro de ella. Es decir, dices, Dios tiene este cajón en mi armario, pero todo lo demás es mío. Es decir, Dios no es el centro, Dios no es el Señor, sino solo una parte de ti. La pregunta de diagnóstico es: si Dios retirara hoy su ayuda de mi vida, ¿mi rutina cambiaría significativamente? Es decir, Dios está buscando que tú lo reconozcas siempre, no solamente cuando te va bien. Dios es Dios en el placer y también es Dios en el dolor. Se manifiesta hoy
este enemigo del ateo interior cuando tú vives independiente de Dios. Tomas tus decisiones sin consultar a Dios. En otras palabras, dejas que tu propia voluntad gobierne en lugar de que sea la voluntad de Dios. La pregunta para ti sería, ¿hay áreas de tu vida donde Dios está presente en tus palabras, pero ausente en tus decisiones? Bueno, estos enemigos, el Señor los vence a la ignorancia con la verdad, la poca fe con la confianza. El corazón desmayante, el Señor viene y te fortalece. La desconfianza se vence cuando tú estás seguro en sus promesas. La culpa con el perdón. La adulación sabiendo que tu identidad es Cristo. Ahora, viene una pregunta para ti. La siguiente diapositiva dice, ¿cuál de estos 7 enemigos te está afectando más? La ignorancia, la poca fe, el corazón desfalleciente, la desconfianza, la culpa, la adulación, la independencia espiritual. Alguien ayúdame leyendo, por favor, Isaías 40:30. Vamos a la siguiente. No estás solo, joven. Dios está contigo. Y el Señor espera que tú le digas, Señor, yo voy a enfrentar estos enemigos no con mi fuerza, no con mi capacidad, sino con tu poder. ¿Alguien tiene Isaías 40:30? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dice también 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si tú ya identificaste los enemigos, entonces sabes cómo vencer.